Bienvenidos a la clase de Ciencias Políticas del grado noveno, quien les habla el profesor Carlos Andrés Rodríguez, y en el día de hoy vamos a ver la Guerra Fría, un hecho histórico que ocurrió entre los años de 1947 hasta 1991. Concepto. Primero tenemos que darnos cuenta y tener un concepto general de qué consistió la Guerra Fría. Esta Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social y militar que se dio al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entre los involucrados dentro de esa Guerra Fría estuvieron, obviamente, Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Quiénes participaron o quiénes estuvieron involucrados dentro de esta Guerra Fría? Como les dije anteriormente, Estados Unidos y la Unión Soviética y unos en cada bando. Por su parte, el bloque occidental, que era un bloque capitalista, estaba liderado por los Estados Unidos. Y el bloque del este, que era comunista, liderado por la Unión Soviética. ¿Cuáles fueron las causas de esta Guerra Fría? ¿Cómo llegaron a este enfrentamiento estos dos estados o estos dos potencias mundiales? Estados Unidos fue clave en las dos guerras mundiales que han habido o que han existido en la humanidad, porque intervino a favor de los aliados, en los que estuvo en las dos contiendas, logrando las victorias decisivas y además acompañado con sus recursos y una gran población, la llevaron a ser una potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, la Unión Soviética nació tras la Revolución Rusa de 1917, liderados por Lenin, que derrocaron al zar Nicolás II y sustituyeron la monarquía, dando lugar a un gobierno controlado por el Partido Comunista, y con su victoria frente a Alemania en la Segunda Guerra Mundial lo catapultó a ser una superpotencia mundial en el año de 1945. La lucha entre estos dos bandos, es decir, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tenía un concepto o tenía unas ansias o un modelo por impartir. Cada uno de ellos tenía un modelo económico contrapuesto que trataron de expandir por el resto de los países del planeta. Es decir, hubo una competencia entre ambos bandos o estados y era la forma de querer impartir ese tipo de procesos económicos que cada uno de ellos defendían. ¿Qué conllevó a esa Guerra Fría que trajo? ¿Qué guerras o qué conflictos se adelantaron a la par de esa Guerra Fría? Dentro de esa Guerra Fría se llevaron a cabo múltiples conflictos promovidos por las partes en disputa, es decir, promovidos tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. Así podemos ver conflictos específicamente. La Unión Soviética, por su parte, apoyó revoluciones guerrilleras y gobiernos socialistas a lo largo del mundo. Por su parte, Estados Unidos apoyó golpes de Estado en América Latina y específicamente en África. Es por ello que muchos de estos dos frentes, pues directa o indirectamente, metieron la mano, digámoslo así, en el conflicto en las diferentes naciones. Aquí podemos observar la Guerra Civil de China, la guerra en Corea en el año de 1950 y 1953, la Guerra de Vietnam. Estas guerras las vamos a ver un poco más a fondo más adelante en las siguientes intervenciones. También tenemos la Revolución Cubana en el año 1952 hasta 1959
y por supuesto la Guerra Civil Libanesa en 1975, como también la Guerra Civil en Guatemala en el año 1960 y 1996. Estos conflictos fueron apoyados tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. ¿Qué consecuencias trajo para el mundo la Guerra Fría? ¿Por qué llegó a concluirse esta Guerra Fría? Hay que indagar sobre ello, porque concluyó. Aquí vamos a aplicarlo a continuación. La Guerra Fría terminó por el desmoronamiento de la Unión Soviética y su disolución hacia el año de 1991. ¿Por qué se dio esto? Porque Mikhail Gorbachev liberó la economía y dio libertades políticas que llevaron a la crisis y posterior disolución en el año de 1991 de lo que conocíamos como la Unión Soviética, haciendo así o dando paso al predominio de los Estados Unidos como única potencia mundial. En el pasado quedaron esas innumerables guerras patrocinadas por ambos bandos que dejaron miles de muertos a lo largo y ancho de los hemisferios. Pero asimismo también se puede haber visto y se dejó la escalada militar de ambos países, dejó un mundo plagado de cabezas nucleares, es decir, la producción armamentista que tenían las dos potencias de aquel entonces, pues fueron realmente o representaron un peligro de autodestrucción de la raza humana y que se llevará por siempre consigo desde entonces, es decir, aquellos que tuvieron que ver en esa Guerra Fría y ese afán armamentista, pues cargarán sobre sus hombros el hecho de haber dejado una cantidad de bombas nucleares que en algún momento atentarán contra la raza humana. ¿Qué otros hechos sucedieron a raíz de esa Guerra Fría? Pues gracias a esa Guerra Fría se dieron avances tecnológicos significativos que hoy, en el contexto que tenemos, pues de pronto no lo vemos con tal magnitud como lo era en aquel entonces. Pues gracias a esa Guerra Fría pues hubo un avance tecnológico jamás visto en la humanidad, y que fue una competencia entre ambos países por incluso conocer el espacio, explorarlo, llegar a la luna, etcétera, etcétera. Entre esos avances tecnológicos pues tenemos obviamente el computador que Estados Unidos creó pues para su ejército, que de una otra manera para ese entonces fue los primeros computadores que se usaron y de un avance bastante alto, y que hoy en día en casi todos los hogares a nivel mundial se tiene un computador. De otra manera también se dio una carrera espacial entre las dos naciones. En algún momento también hicieron algún tipo de apoyo mutuo para hacer viajes espaciales y cosas por el estilo, y una lucha por gobernar o por llegar a ocupar en el espacio con satélites y avances tecnológicos de cada una de esas naciones. Del mismo modo se dio también la energía nuclear, que se adelantó tras el hecho de la Guerra Fría. De la mano de ello llegó una tecnología que está en la actualidad y que es, digamos, de una otra manera marca las tendencias a nivel global, que es el uso del celular. Para ese entonces los celulares eran algo rudimentarios, pero significaron un gran cambio en el modo de comunicación que tenían las personas. Posterior a ello se dio el avance de los láser y otro tipo de tecnología luminaria, por decirlo de alguna manera, al igual que el uso de los hologramas y los videojuegos, que más en la actualidad se ven de una manera bastante avanzados en comparación con los primeros videojuegos que se dieron para aquel entonces. Hoy en día tenemos videojuegos bastante avanzados como la Xbox, como la PlayStation 4, y está próxima a salir la PlayStation 5, que es lo último en tecnología de videojuegos. Esos fueron más o menos la gran cantidad de elementos que contribuyeron en la tecnología de la Guerra Fría. Aquí podemos observar astronautas tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética o la desaparecida Unión Soviética. Y digamos que las tecnologías que mandaron a dos países al espacio.
Chicos, aquí hemos podido ver a grandes rasgos el impacto o las causas y consecuencias que se dieron a través de la Guerra Fría eh, en aquel entonces y que muchas de esas cosas están vigentes en la actualidad. Por el momento damos por terminada esta primera intervención virtual y en las próximas secciones a partir de la aplicación Zoom resolveremos dudas e inquietudes que tengan al respecto. Feliz tarde.